Siempre es bueno que nos acomodemos, nos sentemos, para eso son las bancas, que es la parte linda de la familia, estar todos bien cómodos para escuchar la palabra de Dios. Así que no es como muy cómodo mirar gente de pie cuando hay, excepto los que son de la hospitalidad. Y es la bienvenida precisamente de compartir con mucha alegría la fiesta del Señor, que todos se sienten, que sean cómodos como familia y como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, la disciplina también de en familia, ¿no? Que todos participemos de la mesa del Señor. Las lecturas que hoy se nos ha presentado para nuestra meditación nos traen un mensaje muy aplicable a nuestra vida y nos habla del Antiguo Testamento con el libro del Éxodo, donde hay un análisis muy especial que nos hace el Señor, cómo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, a veces daba unos pasos formidables para entender el llamado de Dios y buscaba a Dios por encima de todo, pero una vez que el pueblo se sentía cómodo, se sentía organizado, comenzaba a olvidarse de Dios y al sentirse como elegido del pueblo de Dios, comenzaba también a olvidarse de sus deberes, y esa era la función en la cual ese pueblo unido como familia comenzaba también a ser un pueblo que comenzaba a ser rival de los otros, de los unos con los otros, a ser opresores, a olvidarse de las necesidades de los débiles, de los pobres, en fin, se sentía confiado. Y ese era, digamos, el reto de los profetas. Digo, ¿cómo que reciben tantas bendiciones de Yahvé y ahora que han recibido toda su organización, a un pueblo, y ahora comienzan a hacer todo lo contrario? Sus actitudes, su conducta es diferente. Ese pueblo que buscaba con ansiedad la necesidad, el sufrimiento, y ahora que lo consiguen toda su libertad, se convierte en opresores de los demás. ¿Cuál es el sentido? Entonces, por eso también nos enseña a nosotros que muchas veces cuando sentimos la necesidad de Dios en las tribulaciones, en fin, buscamos a Dios por encima de todo, pero una vez que conseguimos lo que necesitamos, nos olvidamos de Dios. A veces la vida del migrante, del peregrino, también pasa eso, ¿no? Venimos con eso, buscando a Dios, ayúdame, le pedimos constantemente, hacemos novenas, en fin. Y una vez que lo conseguimos, nos olvidamos de Él. Y no solamente nos olvidamos de Él, sino que también comenzamos a tener acciones en contra del amor de Dios y en contra del amor a los hermanos, y olvidando de nuestros deberes como cristianos y sobre todo el amor de Dios. Por eso, esa parte es lo que se crea la injusticia y sobre todo lo que el profeta le llama la atención. ¿Cómo así? Que se olvidan precisamente de que tenemos una familia, que hay debilidades, que hay pobres, que hay ancianos, que hay enfermos y todo eso. Por eso también nosotros muchas veces nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando tenemos el confort de la sociedad, a veces también nos olvidamos de eso. Como tenemos un buen trabajo, todas las cosas, comodidades, nos olvidamos también de la vida la necesidad de los pobres a veces, nos olvidamos de los enfermos, nos olvidamos de los ancianos, nos olvidamos de aquellas necesidades prioritarias que el ser humano necesita y que es parte de nuestra historia también. Y eso lo dice la palabra del Señor, ¿no? El Antiguo Testamento dice, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el hombre es tan ambicioso que solamente busca un interés personal y se olvida también de la necesidad de los demás? Y en la realidad actual, precisamente actuamos solamente por poder y por dominio, pero no con un sentido común de defender la vida, de defender la familia, de defender los jóvenes, los niños y todo eso. Y nos volvemos indiferentes. A veces le damos más prioridad a las campañas sociales del confort, de la tecnología y en fin, todo eso. Vemos en las familias también, al internet y todo eso, pero nos olvidamos también de aquellas
necesidades más prioritarias de la relación de familia, de esposos, los niños que compartan con su familia, que se saluden, que respeten, que ayuden en la casa de los ancianitos, de los enfermos, en fin, y todo eso. Y a veces también, ignoramos los problemas del mundo también. Entonces, es lo que nos pide el Señor. Hay que estar atentos también, porque la vida es una relación permanente de Dios y divina también, en la cual hay que estar siempre ocupados a responder al plan del Señor. Por eso el apóstol San Pablo hoy nos dice, hablando precisamente de los Efesios, dice, ¿cómo es que y ya se alarde, dice, bendito sea Dios, dice, esta comunidad, así como ha recibido la palabra de Dios, la ha meditado, se han reunido y la han discernido profundamente, ahora la están poniendo en práctica. Y por eso su vida ha cambiado. Por eso las comunidades se juntan, se comparten y viven, dice San Pablo, hablando precisamente de los tesalonicenses, una vida cristiana, una iglesia unida. Y dice, y han entendido realmente que la vida cristiana se realiza cuando tiene una acción de amar y de servir. Amar y de servir. Y esa es la parte que dice precisamente el apóstol San Pablo. Dice, estas personas habían experimentado que los ídolos no salvan a nadie y aceptaron el mensaje evangélico. Por eso una de las conversiones de cada uno de nosotros es hacer un análisis de nuestra vida, de nuestra persona, cuáles son los ídolos que siempre están al acecho para destruir la acción que Dios tiene en cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros que somos protegidos de Dios nos ha dado mucha riqueza, muchos tesoros, pero tenemos alrededor de nosotros muchos ídolos que quieren apartarnos del plan de Dios y por el cual el Señor quiere que cada uno, desde el día de nuestro bautismo, consagrados a Dios, presentados por el Señor en la confirmación, y que a veces recibimos la palabra de Dios, que a veces pronto hacemos oración, tenemos muchos ídolos que nos quieren apartar. Y entonces son los ídolos precisamente de la soberbia, de la envidia, del orgullo, y en fin de tantas cosas que nos quieren quitar esa intuición espiritual profunda, ¿no? Apartarnos de la relación que hay en el mundo de las personas, a veces con ciertas motivaciones egocéntricas, ¿no? Aparecer el yo por el yo, ¿no? Y olvidarnos también de los hermanos, ¿no? Entonces, esos ídolos son los que precisamente nos apartan de Dios y nos apartan de los hermanos y nos impiden también crecer en esa dimensión espiritual para poder amar y servir a los demás y sentirnos felices y tener paz y crear el ambiente que Dios quiere por nosotros. Y por eso quien conoce a Dios debe abandonar los ídolos, porque son el signo del engaño, de la mentira y de la injusticia. A veces nosotros pensamos que los ídolos son las imágenes y en fin y todo eso. No, los ídolos es aquello que atormenta permanentemente nuestra conciencia. Esa proyección de querer ser diferente a los demás en una forma negativa, y querer apartarme, olvidarme, y en fin y todo eso. Y lo vemos en la sociedad. Mire las guerras que están sucediendo. No les importa ni piensan que es la vida, y a veces hablan de derechos sin tener fundamentos para decir, los derechos son estos, ¿no? No, a veces le dan más importancia a un animal que a la misma dignidad de la persona humana. ¿Por qué? Porque hay muchos ídolos y muchos intereses que buscan la supremacía del hombre por el hombre, pero no lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, el dolor, el sufrimiento y tantas cosas, ¿no? Entonces son ídolos y el dinero, y por eso la supremacía también de la tecnología, ¿no? Hoy hacemos mucho alarde a la tecnología, en fin, manejamos, pero somos muy pobres para relacionarnos con Dios, para relacionarnos unos con los otros, para dar un saludito, para ir a visitar al enfermo, a los hospitales, en fin. Somos muy pobres, vacíos, muy fríos, en fin,
para lo otro sí. Y por eso vemos tanto egoísmo, tanta separación y tanto suicidio también que se da precisamente porque los ídolos del poder quieren apartarnos de esa vocación que el Señor nos dio en el día de nuestro bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, formar una comunidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sentir el valor de una mamá, de un papá, de un hermano, de un sobrino, del abuelito, del vecino, en fin, que necesita también no un mensaje de la tecnología, sino un mensaje de amor, para decirle tú eres imagen y semejanza de amor. Y ahí para evitar que cometa injusticia, que me aparte de la mentira y el desamor también, ¿no? Porque todos necesitamos esa relación bonita de complemento de la vida y sobre todo motivado por el amor de Dios, que es la sensibilidad más cercana a cada uno de nosotros. El Evangelio de San Mateo nos recuerda lo esencial y que es el tema central de hoy también unido a esto. Lo verdaderamente importante, el único mandamiento que realmente hay que cumplir es el mandamiento del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Hay que amar al Señor durante toda la vida, no un pedacito, pero hay que amarlo al prójimo también con un corazón sincero. No solamente de palabras, sino con un corazón sincero. Esa parte es la que precisamente Jesús nos enseñó en su vida pública y en el camino de la cruz. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, tuvo la actitud perseverante de estar unido, aún derramando su sangre, de ver por sus discípulos, de ver por su madre, de ver por las piadosas mujeres, de ver por el buen ladrón, responderle y llamarlos al perdón. Esa es la actitud también del corazón sincero. Por eso los mensajes fuertes de Jesús siempre fue contra la hipocresía, contra los fracasos con los fariseos, hipócritas, ¿no? Sepulcros blanqueados, porque para Jesús no le cabía eso de que pudiera uno ser así. El pecado más grande es la falta de amor, esa falta de poder entrar, la falta de sinceridad. Por eso el amor a Dios y al prójimo hay que expresarlo con todas las facultades del hombre, todas las facultades. Y precisamente esa parte de la mente, el cuerpo, alma y espíritu debe llevar a esa relación bonita, la imagen y semejanza de Dios, ese potencial y esa sabiduría que Dios nos ha regalado. No es simplemente para buscar y edificar un ídolo que me aparte y que me aísle, sino para edificar el templo vivo del Espíritu Santo y ponerlo al servicio también de los demás, del hermano, y especialmente con los más débiles, los que sufren. Por eso hay que amar a Dios y al prójimo en plenitud, en plenitud. Hay que amar. Por lo tanto, lo que no te gusta a ti, no se lo hagas a nadie. Eso es lo que dice el Señor. Lo que no te gusta a ti, no se lo hagas a nadie. Si a ti no te gusta que te saluden, pues tampoco. Entonces, si a usted no te gusta que alguien no te saluda, entonces, ¿por qué tú haces los demás también con los demás? No, hay que ser coherente y transparente en nuestra vida para que tenga realmente una paz interior. Porque el amor es eso. Por eso el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Es a veces muy difícil, pero el Señor nos enseña eso. Hay que amar al prójimo como a uno mismo. Y en la medida en que uno se ame a sí mismo, es la manera de también entender y comprender los problemas de los demás, las cruces de los demás. Porque de eso se trata también. Es el espejo de la vida también. Cada uno es un espejo para Dios también en su acción, en su conciencia. Y ese espejo se va reflejando en la medida en que mi oración, mi acercamiento a Dios, cuando medito la palabra de Dios, cuando me acerco al otro, tiene que ser con transparencia, con sinceridad. ¿Para qué? Para que de esa forma también redescubra la paz y el amor tan grande que Dios me tiene. Pero no olvidemos esto que Jesús nos dice, amar al prójimo como a ti mismo. Hay un deber de amarnos a nosotros mismos.
Y eso no quiere decir egoísta. Hay que aceptar a uno mismo y amarse a uno mismo para poder amar a los demás. Si yo no me amo desde Dios, ¿cómo voy a amar a los demás? ¿Cómo voy a amar a los demás? Entonces, cuando yo odio, cuando yo critico, quiere decir que yo no me amo a mí mismo y quiero precisamente como que echarle el agua sucia a los demás. Y es un signo muy en la cual descubrimos nuestra enfermedad. Cuando yo tengo esa tendencia de la murmuración, de desacreditar, resistencia para acercarme, es que en el fondo de mi vida hay una enfermedad muy grande. Y es que yo no me amo a sí mismo. Mi autoestima espiritual está muy bajo. El Espíritu Santo quiere, pero yo no lo dejo. Se está creando un ídolo que se llama egocentrismo y que va destruyendo poquito a poco ese sentido de vida, ese sentido de resurrección. Y cuando se pierde el sentido de resurrección, se pierde el sentido de la vida y me es imposible comunicarme también con los demás. Yo creo que muchos cristianos son incapaces de amar y aceptar a los demás porque son incapaces de amarse y aceptarse a sí mismos. Es una lucha de todos los días, todos los días. Entonces, es la parte que hay que aprender a amar. Y eso solo lo haremos si empezamos amándonos nosotros mismos a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Y frente a las debilidades de los demás, de los defectos de los demás, y que yo me acerco también a entenderlo a Él, pues hay que preguntarnos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar frente a esta situación? Frente a eso. El amor al prójimo es la medida para amar a Dios. El amor al prójimo es la medida de amar a los demás. ¿Y quién es mi prójimo? Los que me caen bien y los que me caen mal, todos son mi prójimo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Los que me caen bien y los que me caen, ese es mi prójimo. Y gracias a Dios ahí está el trabajo y la tarea para santificarme. Como dicen los santos, gracias a las personas que de pronto hablan mal de mí o me hacen daño, porque gracias a ellos soy santo. He sido santo. Y es la parte. Y hay que tratar que ellos no son mis enemigos, sino al contrario, son el instrumento de mi santidad. Y hay que estar atentos también, ¿qué haré yo para cambiar esa vida? Esa parte linda también. Siempre que nosotros miremos el mal en los demás, no lo rechacemos, sino al contrario, ahora, ¿cuál es mi misión? Precisamente a veces la parte esencial de las obras de caridad está ahí. A veces decimos, esa persona es mala, esa persona no sirve para nada, en fin, ¿no? Esa persona no ayuda a nada, porque pensamos que la ayuda a los demás es dar cosas materiales o ayudar a la iglesia, dar el sobre, la canasta, ¿no? Hay muchas cosas en las cuales yo expreso mi amor a los demás. Por eso las obras de misericordia son 14, las 7 espirituales y las 7 corporales. ¿Qué quiere decir? Que es una tarea grandísima, que no solamente es lo material es la parte consecuente y el reto más grande son las obras de caridad espirituales, que es buscar la relación con los demás, servir, ayudar, escuchar, ser tolerante, ser misericordioso. Y eso todos los días, queridos, todos los días, en cada momento y cada instante tenemos la oportunidad de aplicarlo en nuestra vida, aún con nosotros mismos, entendernos nosotros mismos, comprendernos nosotros mismos, mirando al espejo de nuestra conciencia para poder entender también el espejo de los demás, el espejo de los demás. A veces decimos, esa persona, ¿por qué es tan arrogante? Pero no se ha preguntado usted, ¿y usted también no es arrogante? Trabajemos juntos para cambiar esa actitud, porque Jesús está siendo el maestro de tratar de cambiarnos. Nos mira con los ojos como miró a Pedro, como le contestó al buen ladrón, hoy estarás conmigo en mi paraíso. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque todos los elementos que nos apartan de Dios, no es que nosotros los queramos, sino es por ignorancia, porque hemos malinterpretado el amor de Dios,
porque estamos aquí a una competencia puramente humana, ¿no? Aquí tiene que abundar la fuerza del Espíritu Santo. Un día Jesús dijo, amaos los unos a los otros, y nosotros hemos entendido, amaos los unos contra los otros, ¿no? Casi siempre es eso. Y hablamos muy bonito, ¿no? Por eso a veces, y caemos a veces en esa relación a veces de la experiencia, el testimonio, siempre cuando llega la oportunidad, es dar un testimonio de complejo de culpa. No se trata de hacer un complejo de culpa, se trata de sanar, se trata de reencontrarnos con el Señor y dejar entrar la espiritualidad del Espíritu Santo, y yo con una actitud humilde y sencilla decir, yo también tengo la culpa, pero voy a cambiar y voy a mejorar, porque Dios me ha adornado de mucha riqueza para hacer el bien, para amarme a mí mismo y amar a los demás. No se trata de proclamar el pecado, de llorar el pecado, se trata de reivindicarse con el Señor, sanar esa herida y ponerse a trabajar. Por eso el sacramento de la confesión es un proceso en el cual voy evaluándome cómo voy mejorando, cómo voy creciendo en sabiduría y gracia. Esa es la parte linda. Pero ese sacramento de la confesión tiene que llevarme a la mirada también, la evaluación que yo hago en mi crecimiento espiritual y enfocarme en la realidad en que me encuentro, en la casa, en el hogar, en el trabajo, cómo trato a los empleados, a mis compañeros de trabajo, mis conversaciones, mis sentimientos, son expresiones realmente de un cambio de vida. Y esa es la parte que tenemos que tener con mucha humildad. Por eso la oración, ponerse frente a Jesús, hay que tener mucha capacidad y mucha fortaleza y mucho coraje para decir, Señor, esto me hace mal, esto me afecta y veo consecuencias negativas en mi persona porque no soy alegre, no soy feliz. Y eso afecta también a mi familia, afecta con quienes trabajo, y por eso no tengo sentimientos de misericordia, de ayuda, de ternura también para los demás. Entonces estoy desperdiciando una oportunidad para que otros también reconozcan su presencia de Dios. Mire qué lindo. Por eso la Eucaristía es el momento, es la oración más fuerte de sanación. Venimos aquí, rezamos el yo confieso, cantamos el Señor ten piedad, cantamos el gloria y todo eso. Venimos aquí con mucha humildad, porque tengo necesidad. Antes que todo es dar gracias, y segundo, gracias también por los cambios, por celebrar los cambios de vida, porque todos los días si nos ponemos en esa dimensión, tenemos que cambiar, hay que mejorar. Los resultados se van dando en la medida en que yo me voy sintiendo feliz. Si era triste, poquito a poco va recuperando la alegría, la paz. ¿Y cómo? En el contacto también con los demás. Y ese es el signo de que el Espíritu Santo está actuando y lo estamos dejando actuar. Vamos a pedirle al Señor y a la Santísima Virgen María para que este mensaje tan bello, amándonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama nació de Dios y conoce a Dios. Quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Esa es la parte importante. Pidámosle al Señor y cada uno haga su examen de conciencia y pídale a Dios esa parte linda. Déjese amar por el Señor, pero comience tú a amarse de Dios para poder amar a los demás. Y verá que el signo más lindo es que es feliz, tendrá paz y es libre y podrá hacer mucho, pero mucho bien. Que así sea.